Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, tanto de manera presencial como las que podrán también ver esta mesa itinerante en nuestras redes sociales. Ante todo, me gustaría agradecer pues a las instituciones y a las personas que han hecho posible esta mesa itinerante. En primer lugar, al arqueólogo Luis Córdoba por hacer posible y coordinar también esta mesa. Agradecemos de manera muy especial también al Rincón Colonial por abrir sus puertas para nosotros y poder hacer esta presentación. Agradecemos a la Asociación de Cronistas, a la Asociación Mexiquense de Cronistas, al Museo Comunitario de San Pablo de las Salinas y pues bueno, al Colegio Mexiquense, a todo el equipo de trabajo del Colegio Mexiquense por hacer posible este evento. También, por supuesto, a todas las personas ponentes. Vamos a estar trabajando en 2 mesas. Las mesas itinerantes son una tradición ya en el Colegio Mexiquense, donde vamos a los diferentes municipios mexiquenses un poco para rescatar y comentar sobre la historia, las tradiciones, la cultura, pero también una mirada al presente sobre los desafíos también que tiene desde el punto de vista social, económico, los municipios mexiquenses. Y es un gusto estar hoy en Tultitlán para presentarles un poco de la investigación que estamos haciendo y de la investigación que hacen otros colegas también sobre el municipio. Para comenzar esta primera ponencia, pues el arqueólogo Luis Córdoba Barradas nos va a estar hablando sobre el patrimonio histórico y cultural de Tultitlán. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos todos y todas. Gracias, también agradezco a la doctora Nidelis por la invitación para que esta mesa redonda se realizara en Tultitlán y a todos los asistentes, vecinos y amigos de San Francisco Chilpan, de Santa María Cuautepec, de San Pablo de las Salinas, de varios de los barrios de la cabecera municipal, todos interesados por la cultura y la historia de Tultitlán. Y bueno, vamos a hablar, como ya se dijo, sobre el patrimonio histórico y cultural de Tultitlán. Bueno, para ir definiendo qué se entiende por patrimonio, hay varias leyes que nos dicen qué es el patrimonio. La primera de ellas es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Ahí se define qué se entiende por un patrimonio arqueológico, histórico. Entonces es un marco legal que permite proteger y difundir ese patrimonio. Y también hay las leyes federal sobre documentos y la ley estatal, porque muchas veces al pensar en patrimonio pensamos en arquitectura, pirámides, iglesias, pero el patrimonio histórico es mucho más amplio, tiene que ver también con documentos, con libros antiguos, o el patrimonio intangible, las fiestas, las tradiciones, es muy amplio el patrimonio. En este cuadro, y pues de alguna manera tratamos de explicar, en Tultitlán hay patrimonio paleontológico, arquitectónico, dentro del arquitectónico hay patrimonio prehispánico, colonial, histórico y moderno. Y dentro del patrimonio histórico también hay pintura, documentos, tradiciones y hay patrimonio bibliográfico que nunca se piensa mucho en él. Entonces, como vemos, el municipio tiene un patrimonio muy amplio. En este plano ubicamos más o menos cómo se encuentra el municipio, y con los círculos más claros, la cabecera municipal, Chilpan, San Mateo, Santa María y San Pablo, que son los pueblos antiguos en donde se encuentran los edificios históricos, templos coloniales. Y los otros puntos más oscuros son las cabeceras municipales de los municipios de alrededor. Como mencionamos, en primer lugar, por ser el más antiguo, hay el patrimonio paleontológico. En Tultitlán se han reportado en varias ocasiones la aparición de restos de mamut en diferentes lugares, en Izcalli del Valle, en Lechería, en Fuentes del Valle,
pero en esos no hubieron excavaciones, solo quedaron como anécdota. Pero en el caso de San Pablo de las Salinas, ahí sí se reportó el descubrimiento, y afortunadamente hubo un grupo de vecinos que se interesaron, participaron con el Instituto Nacional de Antropología y se pudo realizar la excavación. Ahí se encontraron restos de 4 mamuts, uno es el más completo, y restos sueltos de otros. Pero ahí el interés no se detuvo solo en la excavación, sino que con el paso del tiempo se hicieron los trámites necesarios, se formó una junta vecinal y actualmente ya está en funcionamiento el Museo Comunitario de San Pablo de las Salinas. Ahí se ve en la foto superior izquierda una reproducción de la pintura de la megafauna que se encuentra en el Museo de Antropología, un colmillo de uno de los mamuts muy grande que se encontró ahí mismo, y en la foto de abajo el esqueleto de mamut, el más completo, que está ahí en el Museo de San Pablo. En la cabecera municipal también se han encontrado restos arqueológicos de diferentes épocas. Esto se ha podido conocer a lo largo de varios años atendiendo diferentes inspecciones en obras. Y bueno, hay desde restos teotihuacanos, toltecas, mexicas y coloniales. Ahí se señala los barrios, sus divisiones y en qué lugares se ha encontrado la cerámica de cada época. Abarcan desde el año 200 de nuestra era hasta el 1520 más o menos, la cerámica prehispánica. Pero la colonial se ha encontrado en la parroquia y en la Casa de Cultura. Entonces, Tultitlán tiene un patrimonio arqueológico muy amplio que abarca cerca de 1500 años. Dentro de ese patrimonio arqueológico también hay 2 ventanas arqueológicas. La foto del lado izquierdo y la superior son en la parroquia de San Antonio de Padua. Ahí cuando se realizaron obras de restauración en el año 2004, se pudo descubrir el talud de un basamento piramidal que se consolidó y quedó expuesto. Y en la foto inferior derecha es la otra ventana arqueológica que se encuentra en la Casa de Cultura. Ahí en el año 2008 se construyó un nuevo salón en la parte posterior y se encontró un muro arqueológico. Entonces ahí también se hicieron los trámites y quedó abierto como ventana arqueológica. Este es un plano de la parroquia de San Antonio. Se ve en forma de cruz el templo de San Antonio. Además el conjunto lo componen el templo de San Lorenzo, el atrio, la huerta y el claustro. Y con los cuadros verdes se indica aproximadamente en dónde pudieron encontrarse los basamentos piramidales. El de mayor tamaño se pudo comprobar su existencia por medio de un pozo arqueológico. Y el talud, ahí se señala con la flecha roja que dice cuarto colonial. En ese lado está la ventana arqueológica que vimos en la foto anterior. Bueno, estas son 2 fotografías antiguas, una de 1949, otra de 1961, de la parroquia de San Antonio. Y bueno, también de alguna manera, aunque la fotografía es de particulares, es un patrimonio que ayuda a comprender la historia de Tultitlán. Ahí se ve cómo en esos años solamente contaba con la Torre Sur. La Torre Norte se construyó después, en los años 60, pero todo este conjunto de elementos, las fotografías, documentos y la misma arquitectura, nos ayudan a entender cómo fue el proceso constructivo. Es una foto actual del templo de San Antonio. Se inició su construcción en el siglo XVIII a principio y terminó en el siglo XX.
Esta es una foto del decreto del Arzobispo de México del 27 de diciembre de 1907, cuando se cambió la titularidad de la parroquia. Recordemos que originalmente en el siglo XVI era San Lorenzo Tultitlán, pero al llegar la imagen de San Antonio empezó a tener mucho culto y ya en 1907 se hizo el cambio y a partir de ahí es que es San Antonio Tultitlán. En esta foto es del lado izquierdo, es un retablo pintado en madera que se encuentra en la parroquia y nos sirve también como documento porque ahí se alcanza a ver del lado izquierdo la imagen de San Antonio en su altar, pero que en ese tiempo estaba dentro del templo de San Lorenzo. En el centro se ven dos arcos que son las ruinas del primer templo de San Antonio del siglo XVII y se ve la torre sur ya del siglo XVIII. Entonces esta pintura nos ayuda como documento para entender también esa secuencia de construcción de la parroquia. En esta foto es del patio del campanario, se ven ahí unas columnas con unos arcos incompletos que fueron del primer templo de San Antonio y en la pared se ven unos arcos tapiados. Esos debieron corresponder a la capilla abierta construida a mediados del siglo XVI. Entonces ahí estamos viendo 3 etapas constructivas en un solo muro. En esta foto se ve el llamado Portal de Peregrinos, construido entre 1917 y 1947, y la fachada del Templo de San Lorenzo. El Templo de San Lorenzo es del siglo XVI, pero con modificaciones posteriores del siglo XVIII, ya con una fachada de estilo barroco estípite. Entonces, como vemos, tiene muchas etapas constructivas la parroquia. En esta foto es el claustro, la parte baja es del siglo XVI, los arcos de la parte alta son de principios del siglo XIX, pero la bóveda del segundo nivel pues se colocó ya en las restauraciones del año 2006-2007 más o menos, pero el claustro bajo es del siglo XVI. Dentro de la parroquia, sobre todo en el muro de la huerta, vemos una serie de relieves de piedra que por sí solo es un patrimonio muy importante porque están representados los nombres de los pueblos y barrios de Tultitlán, pero todavía en estilo indígena, combinando con el alfabeto latino. Se ven unos escudos de guerra en la parte superior, estilo los chimalis mexicas. En la parte de en medio abajo está el glifo de Tultitlán, se ven los tules, el agua, los caracoles, como si fuera un códice. Pero por una fecha que hay en el mismo muro, se sabe que es de 1573. Entonces aquí vemos cómo ese estilo indígena perduró por más de 50 años después de la conquista. En la foto inferior derecha se ve el glifo Cuautepec, Cerro del Águila, que corresponde al pueblo de Santa María Cuautepec. Como decíamos, están los nombres de los barrios y pueblos de la jurisdicción. Y también hay relieves ya de estilo totalmente colonial. Las dos fotos de la parte inferior izquierda se ve un escudo franciscano y una planta de granadas, que son ya elementos totalmente católicos, pero del siglo XVI. Dentro del patrimonio arquitectónico hay 2 fachadas barrocas importantes. Esta es la del templo de Santa María Cuautepec, que aunque es el templo más pequeño, es el que tiene la fachada más elaborada. Se ve que esta la debió diseñar un arquitecto de carrera que conocía muy bien. Aquí se pueden ver los trazos, como es una sucesión de cuadrados
que coinciden con el centro de la puerta, el centro de la ventana, las cornisas, es decir, está perfectamente trazada esta fachada. Debe corresponder a mediados del siglo XVIII, más o menos. Otra de las fachadas barrocas, decíamos, es la del templo de San Lorenzo, que es posterior a la nave del templo y tiene una fecha de 1779. También es de barroco estípite. Esta pintura se encuentra en el barrio de Santiaguito, en la capilla, y aunque es muy sencilla, también es de esa época, tiene las columnas estípite en forma de cuñas invertidas. Entre los templos coloniales está, por ejemplo, el de San Francisco Chilpan, en la foto del lado izquierdo. Ahí lo característico es su torre, que es cilíndrica, que casi siempre son cuadradas, octagonales, pero aquí es cilíndrica. Y la foto de la derecha es el templo de San Pablo de las Salinas. También tiene varias etapas constructivas y debió existir un primer templo del siglo XVI. Entre los retablos barrocos es otra parte del patrimonio, está del templo de San Francisco Chilpan, que es igual del siglo XVIII. Está el del templo de San Pablo de las Salinas, este es de barroco salomónico, tiene sus columnas en forma de tornillo, y entre las imágenes aparecen, por ejemplo, San Francisco, San Antonio, San Lorenzo, San Esteban, San Miguel y la Anunciación de la Virgen. Y en el centro arriba San Pedro y San Pablo, los dos patrones del pueblo. Otro conjunto de elementos importantes son las cruces atriales. En este caso son 4, bueno, originalmente fueron 4, la de Tultitlán, San Pablo, Tepalcapa y el barrio de Belén. Tepalcapa actualmente pertenece a Cuautitlán Izcalli, pero cuando se construyeron estas cruces, pues era parte de la jurisdicción parroquial de Tultitlán. Todas forman un conjunto más o menos uniforme que se debió labrar entre 1570 y 1569 aproximadamente. En la parte de abajo se ven las coronas de espinas, como son un diseño casi idéntico en todas. En este plano se indica los diferentes estilos de cruces con colores. Se originaron a partir de la cruz de Cuautitlán, que es del año 1555, de ahí empezaron a copiar, pero ya con mano de obra indígena, todos tienen variantes, pero se pueden muy bien identificar esos diferentes grupos. Se han establecido hasta el momento 4 estilos de cruces que se indican en este plano. Y bueno, la imagen de San Antonio de Padua, que es de mediados del siglo XVII, es uno de los elementos principales. De ahí deriva un culto muy amplio, la fiesta que está documentada desde hace más de 200 años, y además una influencia regional. Hay pinturas que fueron copiadas de esta imagen. Hasta ahorita se han localizado 18 en municipios de alrededor. Y se ve que también esta pintura debió ser elaborada por un pintor de carrera. Se ven los trazos como están perfectamente equidistantes, dividido en 2 partes, la parte terrenal en la mitad inferior, la parte celestial en la mitad superior. Y de la mitad superior, si se divide en cuartos, cada par de ángeles quedan en un cuarto. En el centro de esa mitad, a algún lado está la mano del niño Jesús. El centro vertical pasa por el ojo de San Antonio, por ejemplo. Es decir, está muy elaborado en su trazo, ¿no? Aquí vemos la parte superior. Y bueno, en este plano se indica los lugares en donde se han encontrado imágenes de San Antonio que han sido copiadas de esta inicial de Tultitlán. Las hay, por ejemplo, aquí en Tultitlán, hay en Chilpan,
en el barrio de San Juan, en La Concepción, y en municipios cercanos hay en Tecámac, en Zumpango, en Visitación, en Ixtlalpan, es decir, hubo un culto importante que partió desde aquí. El otro patrimonio que mencionamos es el documental. Hay dos archivos principales en Tultitlán, el Archivo Histórico Municipal. Aquí se ve, por ejemplo, dos fotos del acta de elección del primer ayuntamiento del 12 de julio de 1820, pero los datos de un archivo y otro se complementan. Este es del archivo parroquial que inicia en el año 1605, es el acta de bautismo de José María Salazar, el primer alcalde de Tultitlán. Es decir, en un archivo vemos cómo fue electo como alcalde y en el otro encontramos su acta de bautizo. Otro de los documentos interesantes del archivo municipal es esta carta del médico Francisco Fogairón. Él fue originario de Cuautitlán, pero ejerció como médico del Ejército Libertador en la época de la Independencia y atendió enfermos de toda esta zona de Cuautitlán, Tultitlán, esta parte, ¿no? Otros dos documentos son recibos de la construcción de la parroquia de San Antonio del año 1823, pero que están firmados por el arquitecto José Telles Girón, Manuel Telles Girón. Él trabajó no solo en la parroquia de Tultitlán, también en la de Tultepec, en la de San Mateo Iztacalco, es decir, en varios templos de esta zona. Fue un arquitecto destacado. Y bueno, esta es una foto de 1996 de la fiesta de San Antonio. Se ve como por muchos años fue una fiesta muy nutrida. En ese tiempo la plaza no era como es ahorita, no estaban las arquerías, pero se ve la cantidad de puestos que había, ¿no? Y bueno, habíamos mencionado el patrimonio bibliográfico. Normalmente se piensa en los libros coloniales que estuvieron en las bibliotecas de los conventos, esa es una parte importante, pero hay otra serie de libros que se han ido generando a lo largo del tiempo y se pueden mencionar varias colecciones que generó el gobierno del Estado de México. Una es la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Fue dirigida por el licenciado Mario Colín Sánchez, se publicaron 115 tomos entre 1963 y 1982. La idea de esta enciclopedia era recopilar toda la información del Estado de México, libros coloniales antiguos, crónicas, y publicarlos para hacerlos accesibles a todo el público. Es decir, fue un esfuerzo de mucha gente, del gobierno y de los municipios, y ahí se puede consultar mucha de la historia de los municipios. Y dentro de esos programas importantes del gobierno, pues fue la publicación de las monografías municipales. También fueron proyectos grandes de gobierno, donde participaban los municipios, y se hicieron en varias épocas. Tenemos la de 1973, la de 1986 y la del 98 y 99. Hay que entender ahí que posiblemente en las primeras la información fue muy básica, pero fueron esfuerzos importantes por difundir la cultura. Y con cada edición nueva, pues se fueron ampliando, se fueron mejorando. Entonces es un patrimonio que se debe valorar también como importante del Estado y de los municipios. Y dentro de las posibilidades, pues también a nivel local se ha ido reeditando la monografía. Algunos ayuntamientos han apoyado más, otros menos, es desigual, pero en cada nueva edición se amplían la información con nuevos datos que se van encontrando,
Y bueno, esas monografías de todos los municipios pues tienen su valor, deben considerarse como cualquier otro libro, ser citados correctamente, tienen su valor. Pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias al arqueólogo Luis Córdoba por introducirnos en el patrimonio histórico y cultural de Tultitlán. Para continuar estas presentaciones, seguimos con el historiador Alberto Guzmán Sandoval, quien también es integrante de la Asociación Mexiquense de Cronistas y también es del Museo Comunitario de San Pablo de las Salinas. Alberto nos va a presentar una ponencia titulada La explotación de la sal en San Pedro de las Salinas. Bien, buenas tardes, buenos días a todos. Como ya se señaló, yo voy a compartirles un poco sobre la historia de la explotación de la sal en San Pablo de las Salinas. Antes de comenzar, quisiera decirles que esta presentación es parte de una investigación que desde hace ya algunos años se está llevando a cabo en el Museo Comunitario de San Pablo de las Salinas. Lo que yo voy a presentarles es un poco parte de esa investigación que se ha hecho, junto con algunos hallazgos documentales que he realizado en algunos archivos, particularmente en el Archivo General de la Nación. Bien, San Pablo de las Salinas es actualmente uno de los 4 pueblos que junto con San Mateo Cuautepec, San Francisco Chilpan y Santa María Cuautepec forman parte del municipio de Tultitlán, localizado en la región nororiente del Estado de México. De acuerdo con distintas fuentes históricas, su antiguo nombre fue Iztatla, topónimo de origen náhuatl que se compone de Iztat, es decir, sal, y Tlali, que se traduce como tierra, y que en conjunto pueden traducirse también como en la tierra de sal. Su significado hace referencia a la principal actividad practicada por sus habitantes desde la época prehispánica hasta la segunda mitad del siglo XX, o sea, la obtención de sal de tierra. Hasta ahora, la única representación glífica asociada con el antiguo nombre de San Pablo de las Salinas se conserva en la barda sur de la actual parroquia de San Antonio de Padua. Se trata de un relieve en piedra, fechado en la segunda mitad del siglo XVI, en el que están labrados 2 círculos concéntricos que figuran los bordes de un iztacáchil, es decir, una vasija de barro cocido empleada en la época prehispánica como envase para el modelado de la sal en unidades individuales conocidas como panes o pilones. Los círculos más pequeños, por su parte, asemejan cristales de sal. Lo que tenemos aquí es una fotografía precisamente de ese relieve de la segunda mitad del siglo XVI que se encuentra en la barda sur de la parroquia de San Antonio, y en esta otra lo que tenemos es una recreación para que podamos tener una vista muchísimo más actual de cómo es ese glifo. Aquí les señalo que los círculos más grandes representan los bordes de esta vasija que se empleaba durante el proceso, y por otra parte los círculos más pequeños, que están en la imagen en color blanco, asemejarían pequeños granos de sal. La explotación de este producto fue una actividad propiciada por la cercanía de San Pablo de las Salinas con la ribera del antiguo lago de Jaltocan. Durante la época de lluvias, es decir, entre los meses de mayo y agosto, sus aguas salobres cubrían una parte considerable de su territorio nororiente. En cambio, durante la temporada de secas, de septiembre a abril, la más idónea para la extracción de la sal de tierra, el nivel y límites del lago se contraían. Este hecho favorecía la aparición de diferentes clases de suelo con altas concentraciones de nitratos y minerales salinos como el carbonato y cloruro de sodio, depositados en el lecho lacustre por efecto de las corrientes de agua que escurrían de las montañas circundantes y la erosión pluvial de las rocas ricas en elementos sódicos y potásicos. A finales del siglo pasado, el arquitecto Jesús Sánchez Martínez y la química Isabel Gálvez Gutiérrez se dieron a la tarea de recuperar información importante sobre la extracción de la sal en San Pablo de las Salinas, esto como parte del trabajo de investigación que dio como resultado la publicación en 1997 de la monografía de San Pablo de las Salinas.
A través del trabajo de campo y entrevistas con las personas que se habían dedicado a esta actividad, se pudieron reconstruir las diferentes etapas de dicho proceso, el cual sin duda constituye un fenómeno de larga duración porque en él convergen técnicas provenientes de la época prehispánica que sobrevivieron prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX. La fabricación de la sal comenzaba con la selección de la tierra. En esta primera etapa, los salineros recolectaban diversos tipos de tierra procedentes de las zonas próximas a San Pablo de las Salinas. El trabajo se desarrollaba durante la época de secas, es decir, entre los meses de septiembre a abril, cuando los límites de la antigua laguna de Jaltocan se reducía. Sabemos, por la investigación que he mencionado, que en San Pablo de las Salinas los tipos de tierra que fueron más aprovechados por los antiguos salineros debido a su alta concentración de sales minerales fueron la tierra salitrosa y la tequesquitosa. La primera se caracterizaba por su color blanco y su parecido a una costra formada en la tierra que abundaba en la zona donde ahora se ubica la colonia Granja San Pablo. La segunda, de color blanco también, se encontraba a flor de tierra y podía obtenerse en el área ocupada actualmente por la unidad Morelos, tercera sección. En este mapa lo que les muestro es, con diferentes colores, las zonas de donde los antiguos salineros obtenían la tierra para la extracción de la sal. La tierra se recolectaba en cerones o costales de ixtle que se transportaban en lomo de burro hasta el sitio de trabajo de los salineros, donde se disponía de una superficie grande y limpia para la mezcla de los suelos según el tipo de sal que se deseara obtener: blanca para uso doméstico, negra para la conservación de la carne o amarilla para otros usos. Para ello, los salineros depositaban los diferentes géneros de tierra en el piso y caminaban descalzos sobre estos. La cantidad y tipo de suelo dependían del conocimiento que poseían los productores acerca de sus características y cualidades. Así, por ejemplo, se combinaba tierra dulce con diferentes especies de tierra debido a que tenía efectos limpiadores sobre el producto final. Este último tipo de tierra, por ejemplo, se encontraba dentro de la propia comunidad y se distinguía por su calidad fértil y su sabor dulce. La segunda etapa estaba dedicada a la obtención de la salmuera a través de un procedimiento llamado lixiviación o lavado del suelo. Todo iniciaba con una excavación de forma cónica conocida con el nombre de pila. El trabajo se realizaba sobre un montículo de tierra que alcanzaba el metro de altura desde el nivel del suelo. Sus paredes internas se recubrían con una capa de ceniza o barro que al compactarlas evitaba que la tierra de la pila contaminara el proceso de extracción de sal. Dicha operación recibía la denominación de chalpaqueado. La punta de la pila se conectaba con el exterior por medio de un carrizo, el cual en el siglo XX fue sustituido por mangueras de plástico que funcionaban como canal de drenado. Enseguida se instalaba un primer filtro consistente en una tela de ixtle o fibra de maguey que servía para impedir que la salmuera arrastrara parte de la tierra de la pila. Sobre ella se colocaba una base formada con piedras y tierra negra nombrada xaltlali. Al concluir con la preparación de la pila, se depositaba la tierra ya mezclada. Una vez que se llenaba, los salineros caminaban sobre ella para apretarla o apisonarla, dejando libre un espacio de 5 a 10 centímetros antes del borde. La superficie se cubría con otra tela de ixtle para prevenir que el agua vertida sobre la tierra la deformara. La cantidad oscilaba entre los 23 y 24 litros. El agua disolvía las sales concentradas en la tierra, lavándola y filtrándose lentamente en forma líquida hasta la base de la pila. La solución de color amarillento, conocida como salmuera, se recogía en ollas de barro u otro tipo de recipientes como tinas o cubetas de metal. El proceso de destilación duraba cerca de 24 horas. Luego de ser lavada, la tierra se retiraba de la pila y se desechaba sobre el terreno. Al acumularse, formaba grandes montículos que recibían el nombre local de terromotes. Se trata de elevaciones que sobresalen del nivel promedio del suelo, algunos de los cuales eran todavía visibles en la segunda mitad del siglo pasado. Los terromotes eran montículos de tierra formados a partir de la acumulación de este material
desechado después de extraer de él la sal por medio del método que ya hemos mencionado. Derivaban su nombre del término tlateli, palabra de origen náhuatl, que significa montículo grande de tierra, gran pila de tierra o simplemente tierra amontonada. Los terremotes son un indicador arqueológico para el estudio de la producción de sal en la Cuenca de México por la presencia de un tipo de cerámica empleada en dicho proceso. Me refiero a la conocida con el título de cerámica de impresión textil, la cual comprende restos de varios artefactos como vasijas y ollas asociadas con la fabricación de la sal, descubiertos en forma de grandes cantidades de fragmentos alrededor de los antiguos montículos o terremotes creados a partir de la tierra empleada durante dicho proceso. Se trataba de un tipo de cerámica de manufactura burda en arcilla suave y pobremente cocida, acabados exteriores consistentes en impresiones de un textil rústico con trama de 1 milímetro de ancho que deja huellas casi verticales, pastas de colores variados que abarcaban desde un gris oscuro hasta un café amarillento o un rojo ladrillo muy brillantes, así como bordes aplanados y de base redonda o elíptica. En este mapa lo que tenemos es una imagen que lo que nos muestra es la distribución que tenían los antiguos terremotes que se han reportado de acuerdo a la tradición oral. Con relación a su uso y función en la producción de sal, se reconocen los siguientes. 1. Como recipiente para la cocción y cristalización de la salmuera obtenida de la tierra. Y 2. Como envase para el secado y modelado de la sal en bloques conocidos como panes. En ambos casos, como apunta Blas Román Castellón, debió tratarse de utensilios producidos y desechados en los propios lugares de fabricación, venta y consumo de la sal. De ahí su calidad quebradiza. En el caso de San Pablo de las Salinas, el uso y producción de esta clase de cerámica está confirmada por vestigios arqueológicos. En 1985, mientras se construía la unidad habitacional Llanura Verde, muy cerca del conjunto comercial llamado Plaza Jardines, esto es al oriente de San Pablo de las Salinas, se descubrió un asentamiento salinero de origen prehispánico que abarcaba una extensión de 5 hectáreas. En el sitio se localizaron 13 montículos con una altura que oscilaba entre los 58 y 196 centímetros, restos de cerámica de la época azteca, figurillas de barro y cerca de 15,000 fragmentos de un tipo de vasijas que eran utilizadas como envase para la sal. Tras su obtención a partir del lixiviado del suelo, se procedía a la cocción de la salmuera. El líquido se calentaba en cacerolas de forma rectangular nombradas pailas. Las medidas del recipiente oscilaban entre los 4 centímetros de profundidad y los 70 de alto por 100 de ancho. En él tenían lugar la cristalización de la sal por efecto de la evaporación del agua. Para ello, los salineros contaban con fogones o estufas de adobe. Como combustible, apunta Eduardo Martínez, se utilizaban antiguamente varas de maíz, hierbas o excremento animal, de vaca sobre todo, y que en el caso de San Pablo de las Salinas se conocían localmente con el nombre de muñigas, ya que la madera era escasa en la región. La ebullición debía desarrollarse a fuego lento y temperatura constante. El resultado era una costra de color amarillento formada en la superficie de la salmuera. El proceso duraba de 3 a 4 horas. De acuerdo con el mismo Eduardo Martínez, cuando se deseaba obtener un producto más fino, la masa cristalizada se lavaba rociándola con agua. El salinero se llenaba la boca y la escupía sobre la sal o utilizaba un rociador. Otro método más complejo consistía en retirar el agua antes de que termine completamente la cristalización y secar las sales que ya se habían solidificado. Debido a las diferencias en solubilidad de los distintos tipos de sales a diferentes temperaturas, la solución resultante tiene una composición distinta, dando un producto diferente al cristalizarse. La última fase del proceso para la fabricación de la sal estaba dedicada al secado y modelado del producto. La masa cristalizada obtenida a partir de la cocción de la salmuera se retiraba de la paila y se depositaba en costales de tela dispuestos sobre una capa de cenizas que se extendía en el suelo. Su función era absorber la humedad.
La sal producida se caracterizaba por sus cristales gruesos y muy blancos y su sabor dulce que la convertían en un producto con la calidad idónea para el consumo humano. Estas dos últimas etapas no eran tan distintas en el siglo XVI según las fuentes históricas. En efecto, en 1591 los habitantes de San Pablo de las Salinas denunciaron ante el virrey Luis de Velasco II los daños que ocasionaban muchos españoles, mestizos y mulatos que acudían los días jueves al tianguis local por querer comprarles la sal a menor precio. Los transgresores tomaban la sal por la fuerza y maltrataban a los indios. Entraban a sus casas y les tomaban los panes de la dicha sal antes de estar cuajada, quebrándoles para esto los hornos. Lo que vemos en esta imagen es precisamente el amparo que concede el virrey Luis de Velasco a los salineros de San Pablo de las Salinas después de hacer la denuncia por los maltratos que recibían. Como hemos dicho, luego de su secado, la sal se empacaba y moldeaba para la venta o intercambio en los ranchos y mercados cercanos. El producto se encajonaba en pequeñas unidades denominadas cuartillos. Se trataba de cajones de madera con una capacidad equivalente al 1,5 kilos. Otra modalidad era en grandes bloques formados por la compresión de la sal cristalizada en botes. Esta última para provecho del ganado, principalmente el vacuno y ovino. Para el caso de San Pablo de las Salinas, existe evidencia sobre la venta de sal a nivel local. Según la tradición oral, la sal producida por sus pobladores se comerciaba en los mercados de San Lorenzo Tetlistac, en Coacalco, Visitación, Cuautitlán, Zumpango, Ecatepec y Santa Clara, Cuatitla. De igual modo, fungió como objeto de intercambio en ranchos cercanos como La Palma y San Pedro, donde la sal se cambiaba por otros productos como el queso, la crema y la leche. Otros testimonios apuntan a que el trueque de la sal era una actividad practicada en los grandes santuarios de peregrinación como el del Señor de Chalma. Las fuentes históricas revelan que la sal producida en San Pablo de las Salinas llegó a comerciarse también en lugares tan distantes como Tulancingo, lo cual no estuvo exento de abusos como los que ya he señalado anteriormente. Sabemos, por ejemplo, que en 1770 los pobladores de San Pablo de las Salinas se quejaron ante el virrey Carlos Francisco de Croix porque el alcabalero de la jurisdicción de Tulancingo, que cobraba las alcabalas para el expendio y venta de las sales en el tianguis de este pueblo, les impedía, cito, el que las vendan libremente con el fin de ser el único vendedor de dicho efecto en el tianguis y con el fin también de poner a los indios en la necesidad de que le vendan sus sales acabado el tianguis para venderlas después él como rescatador o regatón. Cierro cita. Otro abuso de esta índole se había suscitado varias décadas antes, en 1716, cuando el pueblo de San Pablo de las Salinas había denunciado ante el virrey Baltasar de Zúñiga las extorsiones realizadas por el asentista del Pulque y sus cobradores, toda vez que se había determinado no causar ningún tipo de daño o cobro por su consumo y venta a todos los del común que trabajaban en la fábrica de la sal, por ser la principal actividad de que se mantenían. De acuerdo con el testimonio, vuelvo a citar, un sirviente del asentista nombrado Juan José, a Lucas Francisco, Isidro de Santiago y Nicolás Melchor, le salió a reconocer y registrar lo que llevaban, y llevando unos elotes y uno de ellos un poco de pulque, que sería un real, y el otro con un cantarito, con otra tanta porción que llevaban para su gasto y refresco en su trabajo, se alborotó y les maltrató de obra y de palabra, dándoles de palos, de que resultó haber descalabrado a Nicolás Melchor, quitándoles el pulque que llevaban y aprendiéndolos en la cárcel de Tultitlán, en donde los tuvo 4 días. Otros testimonios históricos sobre las problemáticas cotidianas de los salineros para la producción y venta de la sal tenían que ver con los factores naturales. En 1795, el gobernador de San Pablo de las Salinas solicitó al virrey Miguel de la Grúa absolver a sus habitantes del pago de los tributos en vista de que las abundantes lluvias de ese año habían inundado una parte considerable de su territorio, causando que no pueda labrarse la sal, que es lo único que les proporciona la satisfacción hasta que se seque bien la tierra.
Esto, por su parte, confirma que la fabricación de sal era una actividad propia de la época de secas, cuando el nivel y límites de la antigua laguna de Jaltocan se contraían, esto es, durante el invierno y la primavera. Ya bien entrado el siglo XIX, después de la independencia, la explotación de la sal continuó siendo la actividad principal de los pobladores de San Pablo de las Salinas, lo mismo que sus dificultades. En 1833, por ejemplo, el Congreso del Estado de México determinó exentar a los vecinos de dicho pueblo del pago de las alcabalas por la sal que se extraiga de su territorio por el término de 3 años. Su producción se preservó en los términos que aquí he descrito prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando con el advenimiento de nuevas colonias y unidades habitacionales a su territorio, resultó imposible seguir explotando la tierra para la obtención de este producto. Muchas fuentes dispersas en diversos archivos históricos todavía esperan ser analizadas para poder reconstruir una historia sobre la explotación de la sal en San Pablo de las Salinas con una perspectiva temporal más amplia. Lo que he querido presentar a ustedes esta mañana constituye apenas un esbozo sobre un pasado ido que a mí y a otros no nos ha tocado conocer, pero que por eso mismo, por desconocido, bien vale la pena volver a echar luz sobre él. Muchas gracias. Muchísimas gracias al historiador Alberto Guzmán por su presentación. Debo agradecer a ambos ponentes el uso del tiempo. Pues acá tengo unos para recordar cuánto queda, pero no me han dado la oportunidad porque son muy puntuales entonces y muy precisos, así que muchísimas gracias por eso. Para continuar, seguimos entonces con el doctor José Porfirio Neri de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos va a hacer una presentación titulada Desamortización de tierras de común repartimiento en la municipalidad de Tultitlán en 1856. Muchas gracias también al doctor por darse el tiempo y participar para comentarnos sus hallazgos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Espero que también no me haga acreedor a las tarjetitas y tratarme de ajustar al tiempo. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación a participar en esta mesa itinerante. Es la segunda vez que participo en una mesa itinerante del Colegio Mexiquense, a la doctora Ana Delis y al doctor también Nicolás, que me hizo favor de invitar y establecer el vínculo, ¿no?, para poder nosotros estar aquí en esta ocasión, platicándoles un poco sobre la historia precisamente de este municipio de Tultitlán. Yo les voy a hablar un poco sobre la cuestión de las tierras, de la propiedad. Actualmente, creo que algunos de ustedes seguramente pagan un predial, entonces, pero pues trataremos de explicar de dónde proviene, por qué es que pagamos un predial o a quién se le ocurrió que deberíamos de pagar un predial al gobierno, ¿no? Entonces también a lo mejor no pagan predial, pero porque viven en un ejido, ¿no? ¿De dónde proviene? No me voy a enfocar tanto en el ejido en esta ocasión, pero sí en estas reminiscencias que tienen que ver con la propiedad particular, ¿no? Y la muy pequeña propiedad particular. Entonces les voy a hablar un poco precisamente del siglo XIX, que es precisamente cuando se empieza a conformar un tipo de tierra, ¿no?, y a cambiar la forma en que se explota la tierra, ¿no? Para poder tener un contexto, les voy a explicar un poquito de cómo estaban conformados los pueblos de indígenas antes de que se expidiera la ley de desamortización de 1856, ¿no?, es decir, de mediados del siglo XIX. Hasta antes de este año, los pueblos, desde el periodo colonial, tenían una categoría política, una categoría jurídica, tenían un cabildo. Ya también el maestro nos mencionaba, ¿no?, de un gobernador de San Pablo de las Salinas, que era una autoridad que participaba en el cabildo, ¿no?, y además había un alcalde. Muchos de estos pueblos, sino que es la mayoría de los pueblos del Tultitlán, que ahora hemos mencionado mucho, Santiago, Chilpa, San Pablo de las Salinas, entre otros, seguramente tenían cada uno su cabildo, ¿no? Luego viene un proceso de legislación en donde pues desaparecen los cabildos y se conforman en ayuntamientos, ¿no? Entonces, estos pueblos tenían 4 tipos de tierras, toda la tierra era comunal, pero dentro de cada pueblo existían 4 tipos básicos de tierra, ¿no?, que eran el fundo legal,
¿Qué era el fundo legal? Era donde estaba las casas donde vivían los indios, ¿no? Y, por ejemplo, las construcciones o las instituciones de gobierno, ¿no? O el mercado, la iglesia, ya también el arqueólogo nos mencionaba de la iglesia. Entonces, esa parte céntrica que ahora conocemos como el centro del pueblo, o en este caso del municipio, pues es el fundo legal. Había otros tipos de tierras que eran precisamente los ejidos. ¿Cuáles eran los ejidos? Pues aquellas tierras, a veces eran aguas, a veces eran montes. Aquí no hay montes, en algunas regiones de México sí hay montes, o también pues hay aguas, ¿no? Entonces esas tierras generalmente estaban a las afueras, ¿no?, de lo que era el fundo legal, del caserío, que se usaban para pastar el ganado, o para recolectar elementos que servían para la vida de los indios, ¿no? Seguramente donde recolectaban la sal, seguramente era un ejido, ¿no?, que funcionaba como ejido. Entonces, ese era otro tipo de tierras de los pueblos. Había otro tipo de tierras que eran los propios. ¿Qué eran los propios? Los propios eran tierras que se rentaban seguramente, por lo regular, a miembros que no eran del pueblo, ¿no?, o a hacendados. Por lo regular se rentaban a hacendados, y de allí sacaban dinero para sostener al pueblo, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de tierras. Y un cuarto tipo de tierras, que es en el que yo me enfoco y que ahora les voy a hablar más a fondo, son las tierras de común repartimiento. ¿Cuáles eran las tierras de común repartimiento? Pues eran parcelas que se les daban a los indios, ¿no?, que formaban parte del pueblo. ¿Por qué se las daban? Pues una, porque pertenecían al pueblo, y además porque cumplían con sus obligaciones, ¿no? Ir a hacer faenas a la iglesia. Sobre todo, la vida de estos pueblos estaba muy vinculada a la iglesia, ¿no? Contribuir con las cuotas que se le pedían a las autoridades, o hacer faenas, por ejemplo, limpiar las canales que derivaban por ejemplo, de la pila real, ¿no? O hacer faena en los caminos, en la iglesia, contribuir para la fiesta del pueblo. Entonces, si cumplían con todas esas obligaciones, pues tenían el derecho a disfrutar de una tierra de común repartimiento, y que se le daba a cada jefe de familia para sostener precisamente a su familia, ¿no?, a la esposa, a los hijos. Estas tierras de común repartimiento, además de los otros tres tipos de tierras, funcionaron de esa manera, de forma general. Cada pueblo tiene sus variantes, y también dependiendo de cada región del país, ¿no? Pues somos un país bastante extenso. Entonces, pero de forma general, esas eran como la forma en que los pueblos tenían y disfrutaban sus tierras. Entonces, durante todo el periodo colonial, 3 siglos, y la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué pasa cuando llegamos a la primera mitad del siglo XIX? Pues hay una transformación debido a diferentes políticas, ¿no? Se busca transformar la propiedad, y entonces a mí me surgen varias preguntas para poder explicar esa transformación, ¿no? ¿Por qué me surgen? Porque cuando investigo los documentos me encuentro con que las autoridades no saben, no tienen claridad de cómo manejan los indios sus tierras, ¿no? No saben cuáles son las tierras de común repartimiento, no saben cuáles son las tierras ejidales. A veces las podían variar, a veces unas tierras podían ser ejidales y a veces de común repartimento, o a veces de propios, o a veces de común repartimento. Entonces no había cierta claridad entre las autoridades, si eran tierras individuales, o eran tierras comunales, o eran tierras que pagaban un censo. Entonces allí, que fue con lo que empecé. Entonces, una característica general de este tipo de tierras es que se les daban a los que pagaban un censo, o hacían una contribución, ¿no?, para el pueblo. Entonces, esto cambió precisamente en 1856, debido a las leyes liberales que se establecieron sobre todo con el gobierno de Benito Juárez. En este caso, al secretario de Hacienda, que era Lerdo de Tejada, redactó una legislación para cambiar esa forma de propiedad. ¿Por qué?
porque consideraban que no se le explotaba lo suficiente si las tierras estaban de forma comunal como las tenían los pueblos, ¿no? Porque una característica de esa tenencia de la tierra es que no la podían vender, se supone que no se podía heredar, en algunos casos se heredan las tierras de común repartimiento, son cambios que se van viendo a lo largo del tiempo, pero no se podían explotar, rentar, por ejemplo, extranjeros, aunque en unos casos sí se rentaban, ¿no? Entonces, era como un límite esa forma de propiedad para el desarrollo económico de la nación, dirían los políticos liberales, ¿no? Entonces, esta ley, ¿qué vino a hacer? A transformar esa forma de propiedad de los pueblos indígenas, además de su reglamento. No hubo mucha claridad en esa legislación porque, les repito, no tenían claridad sobre cómo los pueblos explotaban sus tierras. Entonces tuvieron que emitir diferentes circulares o reglamentos para ir aclarando, ¿no? Entonces, en un principio, la ley de desamortización no establecía con claridad que las tierras de común repartimiento deberían ser desamortizadas. Ellos nada más decían que las tierras comunales de los pueblos, pero pues como los pueblos no querían desamortizar sus tierras, decían, pues se les hacía o sencillo, o dijeron que ellos solo tenían tierras ejidales, que no existían en sus tierras estas tierras de común repartimiento, ¿no? Entonces, ¿qué se iba a desamortizar? Pues nada, ¿no? Entonces empezaron a investigar las autoridades y se dieron cuenta que sí tenían tierras de común repartimiento, porque si bien no pagaban un censo, como decía la ley, sí prestaban un servicio por tener ese tipo de tierras. Entonces, lo que se asemejó a un censo, ¿no? Entonces, se emite el reglamento para decir que sí, que las tierras de común repartimiento deben ser desamortizadas y convertidas a propiedad particular. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que se encargaron de hacer este trámite, de adjudicar estas tierras a los indígenas? Pues ciertas autoridades. Entre las autoridades que hicieron este trámite, pues fue el juez de primera instancia, que es una autoridad estatal. También se involucraba el cabildo, representado por el síndico en muchas ocasiones, o a veces el alcalde, ¿no? Entonces, las tres personas tenían que estar presentes ante el juez de distrito, iba el síndico y el interesado en que se le adjudicara su tierra de común repartimiento, ¿no? Una característica que yo noté al hacer esta investigación, cuando estuve recorriendo no solo el municipio de Tultitlán, sino los municipios del Valle de Cuautitlán, es que en este Valle de Cuautitlán, a diferencia de otros pueblos, la desamortización y los indígenas como que recibieron con buenos ojos la ley de desamortización, porque prácticamente cuando se expide la ley, al mes siguiente empiezan a acudir ante las autoridades para solicitar que se les adjudique sus tierras, es decir, que se querían convertir en propietarios individuales, ¿no? En otras regiones no se resistieron a ir ante las autoridades a adjudicar sus tierras. El único municipio del Valle de Cuautitlán que noté que no fue pronto a desamortizar sus tierras fue Tultepec, por otras características, pero en Tultitlán los vecinos tenían sus tierras, porque es una característica de este tipo de tierras que como se les daban a los jefes de familia, a pesar de que no se ponían a heredar, pues ya se había hecho una costumbre que se la pasara al hijo, después otra vez la tenía el nieto, o sea, ya prácticamente todo el final del siglo XVIII las tierras de común repartimiento se heredaban, ¿no? De alguna manera ya las asumían como suyas y no de la comunidad, entonces difícilmente se les podían quitar, entonces asimilaron que ya eran como los dueños, con derechos independientes de terceros, y por ello acudieron sin problemas a las autoridades a desamortizar sus tierras para que le dieran su escritura que los amparaba como propietarios de esas tierras, ¿no? Y entonces ya no iban a hacer las faenas que tenían que hacer con el pueblo. Entonces, en estos municipios y en Tultitlán me encuentro esta característica. Hasta antes de estos momentos,
Comúnmente la desamortización se llevó a cabo años o a veces hasta décadas después, hasta el porfiriato en muchos pueblos, ¿no? Pero en Cuautitlán, o sea, al mes siguiente ya estaban con las autoridades, dame mi papel, quiero ser dueño de mi tierra de común repartimiento, ¿no? Entonces, es una característica que observo en estos pueblos indígenas de Tultitlán, ¿no? Entonces, les mencionaba, la ley se expide en junio y en septiembre ya estaban acudiendo a pedir que se les adjudicaran sus tierras, ¿no? De acuerdo a las nuevas políticas liberales. Entonces, acudieron ante el juez de primera instancia, en ese entonces Cayetano Gómez y Pérez, que después hacían las dos funciones de notarios. Estos documentos los podemos encontrar en notarías. Entonces, allí encontré varios libros, ¿no? De escrituras, varias escrituras en donde a los indígenas de Tultitlán se les fueron adjudicando sus tierras, ¿no? Entonces acudía, les decía, el síndico en ese entonces Bartolo Guerra, en este mes de septiembre y octubre, fue el que como dueño, porque además, no quiero extenderme mucho, pero el dueño, las reformas liberales, el gobierno federal asumió como propietarios de esas tierras a los ayuntamientos, y no a los indígenas, por las características que ya más o menos les mencionaba, ¿no? Entonces, como los vecinos de Tultitlán asumieron que el ayuntamiento era el dueño de esas tierras, pues tenía que ir a que se las adjudicara ahora en propiedad individual, ¿no? Entonces, también observo otra característica que me hizo entender por qué fue la desamortización, la adjudicación de esas tierras de forma rápida, porque hubo un acaparamiento de tierras desde antes, es decir, ya los vecinos indígenas de Tultitlán, era común que se vendieran las tierras de común repartimiento, a pesar de que estaba prohibido por la legislación indiana. Ellos ya era muy común, incluso a extranjeros. Hubo hacendados que llegaron a comprar tierras de común repartimiento sin ser indígenas, sin ser vecino de otro pueblo, se le vendieron a los hacendados, ¿no? Por otras características que tienen que ver con la existencia de este amplio sistema de riego que les menciono, que se deriva a través de la pila real de Altamira, ¿no? Entonces, había individuos que tenían 5, 4 terrenos, o 8, había hasta individuos que tenían 19 terrenos, ¿no? Cuando en realidad pues debería tener uno nada más, pero la tierra se fue acumulando. Entonces, fueron raros los casos que yo encontré en donde nada más había un individuo, ¿no? Entonces, aquí tengo una gráfica de, por ejemplo, los pueblos. Está ahí, podemos ver a Santa María, San Mateo, Chilpa, Tepalcapa, Tultitlán, San Pablo, San Bartolo, Nativita, San Miguel, Santiago, San Juan, Los Reyes, Belén y Concepción, que fueron de los pueblos que me encontré en el archivo, y también la cantidad de tierras que fueron adjudicadas, por ejemplo en San Mateo 48, y los que fueron adjudicados nada más fueron 17, pero por ejemplo en Chilpa 180 tierras de común repartimiento que nada más se le adjudicaron a 59 vecinos, ¿no? O sea, a varios les tocaron varias tierras, ¿no? Entonces eso quiere decir que ya había un acaparamiento de tierras desde antes de la ley de desamortización. Entonces, una vez que se realizó la adjudicación, el juez de primera instancia les daba su escritura, ¿no? Que los amparaba como propietarios individuales de esa fracción de tierra. Ya la podían heredar a quienes quisieran, la podían hipotecar, rentar, vender, sin problema con el pueblo, ¿no? Las autoridades del pueblo. Entonces, Molina Enríquez, que es uno de los que ha estudiado o estudió este traspaso de la tenencia de la tierra, mencionaba y consideró que esta transacción, más que una adjudicación, fue una compra a plazo grabada por impuesto de transmisión de dominio. Es decir, los indígenas en un momento pues sí, se sintieron dueños de las tierras,
pero pues ahora había que pagarlas, cada año tenían que pagarlas hasta terminar de cumplir el precio total de la… Después se va a venir otra legislación que ya ni van a terminar muchos de ellos pagarlas, se va a transformar la legislación y por el hecho de tener una fracción de tierra tienen que pagar un censo cada año, ¿no? Como ahora el predial. Entonces, fueron transformaciones que se fueron desarrollando. Muchos no las pudieron pagar, eran trámites también caros. Entonces, muchos de ellos no las pudieron pagar y las terminaron vendiendo a los hacendados. Y entonces empieza una conformación de ranchos que a lo mejor ustedes conocen mejor, en donde los ranchos fueron acaparando tierras de común repartimiento. Y los rancheros fueron ahora los encargados de pagar esa adjudicación que en un índice se le había hecho a los vecinos de Tultitlán, ¿no? Entonces, de esta forma podemos decir que la ley de desamortización convirtió a los vecinos de Tultitlán que poseían tierras de común repartimiento, que en algún momento, sobre todo durante el periodo colonial, fueron tierras comunales, que pero por el uso y la tradición los indígenas asumieron como propias y con la legislación esas tierras se adjudicaron en propiedad particular, ¿no? Esto sucedió de septiembre a octubre de 1856 en la municipalidad de Tultitlán. Se adjudicaron 623 tierras a 227 personas. Y concluyo con estas ideas, ¿no? De lo que se muestra en una investigación que realicé para mi tesis, que por cierto fue publicada por el Colegio Mexiquense en forma de libro. Esta información de la cual yo les hablo está contenida en este libro, ¿no? Además de esta información, pues también viene información de la Pilar de Altamira, también pues de otra. Allí en esa investigación me encontré que en algún momento San Pablo de las Salinas se quiso conformar como municipalidad, no alcanzó la población necesaria para conformarse como municipalidad y siguió perteneciendo a Tultitlán, ¿no? Hay varios aspectos de la historia de Tultitlán en este libro, si a alguien le interesa, pues puede preguntar acá en el stand del Colegio Mexiquense para ver la forma, ¿no? De cómo podrían adquirirlo. Entonces, ahí en ese texto, pues llego a algunas conclusiones, ¿no? Y estas solo son para el caso de Tultitlán. Que se dio una rápida desamortización. ¿Por qué? Porque entre los indígenas de Tultitlán ya se había perdido esa identidad comunitaria. Ya no veían las tierras de común repartimiento como parte del pueblo en su conjunto. Por también mucho la influencia de extranjeros, ¿no? Que empezaron a llegar a Tultitlán debido a la existencia de tierras fértiles y un amplio sistema de riego, ¿no? También con esta investigación concluyo que se dio un acaparamiento de tierras desde antes de la ley del 56, que la ley del 56 precisamente buscaba meter estas tierras al mercado, y sin saber que pues en Tultitlán o Cuautitlán ese mercado de tierras ya existía desde antes, ¿no? Tercero, era común la compra-venta de tierras de común repartimiento y cuarto, los vecinos de Tultitlán al no poder cubrir las cuotas de adjudicación terminaron por vender sus tierras y después, bueno, ya es parte de otra historia que también hablo un poco de ella en el libro, empezaron a trabajar en los ranchos, ¿no? O en las haciendas ya para el siglo XIX. Por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias por su atención.